Bien, buenas tardes con todos, siendo las 3 de la tarde con 30 minutos del día 20 de julio del año 2023, en la sala de audiencias del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, dirigido por la señora jueza Amarillo Mendoza Rodonaips, de efecto de llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Ronald Sotelo Montoya, expediente número 269-2023, seguido en contra de Ronald Sotelo Montoya, delito Fruto Simple y otros, en agravio de financiera Credisquer. Dejo constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así lo prescribe el Código Procesal Penal y a fin de seguir solicito a los concurrentes si se van a acreditar. Ministerio Público. Gracias, doctora. Señora magistrada y con los sujetos procesales presentes a través de esta plataforma virtual, muy buenas tardes. Por el Ministerio Público, Lucio Luis Condori Quispe, fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica, con domicilio procesal en Girón Vileto Leo 436, segundo piso, oficina número 20, casa electrónica 50892, el celular 993-391-275, correo electrónico luicondori.mpfn.gov.pe. Por acreditado, señora magistrada. Muchas gracias, doctora. Acredito al abogado presentante, el abogado de Ronald Sotelo Montoya. Muchas gracias, señora magistrada. Con la venia suya, el letrado Luis Ángel La Paz Meneses, registro de matrícula 987, Colegio de Abogados de Tacna, con casilla 102242, domicilio procesal Augusto Beleguía 448B, cercado de Huancavelica, correo Luis Ángel 1909 @gmail, correo, teléfono 916-477-602. Defensa técnica de Ronald Sotelo Montoya en los presentes autos de magistrada. Muy amable, gracias. Bien. Doy por cierta y válida la información que consignan los que concurren a la audiencia, autorizando al despacho para notificar con los datos mencionados. Para que se me precise por parte del especialista de audiencia si tenemos algún despacho pendiente que atender. Señora magistrada, buenas tardes con las partes procesales presentes. De la revisión del sistema integral no tenemos escritos pendientes o que hayan ingresado recientemente. Bueno, manifestado, pregunto si existe alguna incidencia respecto a la instalación y continuación de la audiencia del Ministerio Público. No tenemos ningún inconveniente, doctora, que solicitamos que la presente audiencia instale, doctora. Muchas gracias. Defensa de Sotelo Montoya. Tampoco, señora magistrada. Tomando en cuenta que el manifestado declara instalada válidamente la presente audiencia, a continuación designado abogado de libre elección, conforme se ha personado también este proceso de Ronald Sotelo Montoya y el abogado Luis Ángel La Paz Meneses. En consecuencia, puede oralizar la petición. Señor abogado, le escuchamos. Muy amable, señora magistrada. En efecto, señora jueza, la defensa y mi defendido traen a su conocimiento un hecho de relevancia constitucional, el suplicando o invocando sus potestades como juez constitucional también por el imperio de la norma procesal penal. Empezaré por el hecho, el derecho y la petición. ¿Cuál es el hecho, señora magistrada, de relevancia constitucional? Y con mucho respeto le rogaría tomar nota de las fechas. El hecho es el siguiente, de relevancia constitucional. El 17 de agosto del año 2022, señora jueza, el 17 de agosto del año 2022, la Fiscalía inicia investigación preliminar, como usted ha mencionado, por delitos de hurto y otros, contra otro investigado que no es mi defendido. Repito, otro investigado que no es mi defendido. Esta investigación del 17 de agosto se amplía luego en los meses subsiguientes y extrañamente dentro del sexto mes, en febrero de este año, la investigación preliminar no dura 6 meses, pero aquí sí duró, el 8 de febrero la Fiscalía, señor magistrado, formaliza esa investigación, ahora formalizada por hurto, nuevamente contra otro investigado que no es mi defendido. Hasta aquí, mi defendido no es parte en la investigación preliminar ni formalizada. Y esta formalización se realiza por 60 días, señora jueza. Esto es, si el 8 de febrero se solicita, esta vencería el 7 de abril de este año. Y allí empieza el problema constitucional. ¿Por qué? Porque luego de 45 días de vencido ese plazo de investigación preparatoria no prorrogado,
es que el 22 de mayo de este año, 22 de mayo, la Fiscalía solicita, hace de conocer a la Judicatura la integración, ahora sí comprendiendo a mi patrocinado, en una investigación preparatoria ya vencida. Esto a través de la disposición número 8, cuando en realidad la Judicatura le solicitó a la Fiscalía absolver el grado de participación del primer investigado, que reitero, no es mi defensa. Siguiendo, el 5 de julio de este año, por resolución número 3, vuestro despacho tiene por prorrogada la investigación fiscal ahora por 60 días, pero ojo, esto es en julio de este año. ¿Qué ha ocasionado todo esto? Que el primer plazo, vamos a llamarlo así, que se formalizó por 60 días, venció el 7 de abril, y el segundo plazo, la Fiscalía pidió esta prórroga el 8 de junio con N, y vencería los otros en julio. Concluyendo, se solicitó la nulidad respectiva por violación al derecho de defensa y al derecho a la prueba, puesto que mi patrocinador no fue parte, ni pudo defenderse, ni probar, ni cuestionar nada en toda la investigación preliminar y naturalmente en toda la investigación preparatoria. En ese razonamiento de derecho, señora magistrada, es que la tutela de derechos tiene por pretensión, o solicitamos, lo siguiente: el número 1, se notifique a mi defendido la denuncia primigenia, porque hemos pedido copias y hemos encontrado eso, denuncia primigenia con sus pruebas, la disposición de apertura de investigación contra mi patrocinado, con los actos o elementos de convicción, bueno, que ahora se apuntalan contra mi defendido, donde debería estar el cargo, los elementos de convicción, en los cuales no participó mi defendido en absoluto, y 2, sean excluidas de la investigación por violar el derecho de defensa, derecho constitucional a la prueba, los siguientes instrumentos que están en la página 1 de mi escrito, señora magistrada: testimonial de Luili Castañeda Aguirre, indagatoria de Roger Rojas Alvarado, que es el investigado primigenio, y las documentales carta notarial del 15 de septiembre de 2022. ¿En qué fundamentamos esta postulación, señora magistrada? Mire, de manera muy sencilla. Si durante toda la investigación preliminar que inició en agosto de 2022 y concluyó en enero de este año, mi patrocinado no fue parte, pues no pudo participar absolutamente en nada ni conocer ningún cargo porque no era parte, no era investigado. Si la formalización inicia el 8 de febrero, pero si se formaliza la investigación el 8 de febrero de este año por 60 días, estos vencen por imperativo de la ley el 7 de abril del 2023. ¿Esto qué significa? Que la disposición del fiscal integrando a mi defendido a esta investigación preparatoria, vencida el 7 de abril, esta disposición tiene fecha 22 de mayo, cuando ingresa a vuestro despacho, por el oficio 516. Esto es 45 días después de vencido el plazo concedido por el juzgado de 60 días. Entonces, ¿existe base normativa en sede constitucional para privar el derecho de defensa y el derecho a la prueba del investigado? Contrario a ello, el artículo 139 de la Constitución, por eso es tutela de derechos de la magistrada, que en su artículo 139, numeral 3, dice: ninguna persona, en este caso un investigado, puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, y aquí la parte afectada, ni sometida a procedimientos distintos a los previamente establecidos. No hay procedimiento penal en la ley penal de la magistrada que autorice a incorporar una investigación concluida, preparatoria, a un investigado, como nuevo investigado. Y 139 también en su numeral 14. El principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso. Entonces, en la investigación preliminar fue violentado su derecho de defensa de la prueba porque no fue parte absolutamente de nada. En la investigación preparatoria, que inicia el 8 de febrero y culmina el 7 de abril, tampoco se le privó todos sus derechos porque no fue emplazado, ni conocía, ni era parte en el proceso. Y el 22 de mayo se le integra a una investigación preparatoria que el 8 de junio, 45 días después, recién la Fiscalía solicita su prórroga.
Entonces, ¿en qué plazo de investigación, si este caducó el 7 de abril, la defensa tendría que defenderse? ¿Y cómo podría cuestionar la defensa o el imputado los actos de investigación que se apuntalan desde agosto del año 2022 si en la prórroga recién se ha autorizado, nos han notificado el 5 de julio de este año? Es por eso, señora magistrada, que con el respeto de vuestra persona me merece, señor fiscal también, constata la defensa que sea constitucional se han violentado derechos de corte constitucional a la defensa, derecho estricto y a la prueba. No se pudo prestar ninguna prueba, no hay plazo. Y la prórroga, y con esto termino, que solicita la fiscalía, es o tiene fecha 8 de junio, esto es que vencería el 8 de agosto. Sin embargo, la investigación formalizada inicia el 8 de febrero. Si fuese así la lectura fiscal, tendríamos una investigación preparatoria común del 8 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, de 6 meses de investigación preparatoria, según lo que tenemos en autos. En esa línea de entendimiento, señora jueza, solicitamos con mucho respeto que quede fundada nuestra tutela de derechos y la inclusión de los medios de prueba que se ha postulado. Muchas gracias. Ministerio Público. Entre tanto, doctor Galarza, necesito que me remita el expediente a mi oficina, por favor. Sí, doctora. Doctor Lucio, lo escucho. Disculpe, doctora, no había activado el audio. Ahora sí me escucha, ¿no, doctora? Sí, doctor, lo escuchamos. Gracias, doctora. Doctora, efectivamente, luego de haber escuchado atentamente los fundamentos señalados o que sustentan la tutela de derechos sustentada por la defensa técnica del acusado Ronald David Sotelo Montoya, debemos señalar que su despacho declare infundada la misma, señorita magistrada, en base a los siguientes fundamentos. Señorita magistrada, ya en el expediente número 0018, raya 2022, raya 3, raya 5001, raya JS, raya P, raya 01, de la Corte Suprema de Justicia de la República, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Tutela de Derechos, en el caso del expresidente Pedro Castillo, pues ha resuelto una tutela de derechos, ¿no? Planteada por el expresidente Pedro Castillo, donde ha señalado, señorita magistrada, de que hay un requisito, ¿no?, de procedibilidad en este caso, de que el recurrente de la tutela de derechos previamente debe de solicitar, ¿no?, ante el Ministerio Público qué documentos deberían de retirarse del proceso, ¿no? Y simplemente el ahora recurrente no ha cumplido con este procedimiento, señorita magistrada, sino directamente, ¿no? Esta tutela de derechos lo ha presentado ante su despacho, incumpliendo este requisito. Ya que de por sí, ¿no? Pues al haber recurrido directamente a su despacho, ¿no? Debería su judicatura, ¿no? Tener en cuenta los señalados, señorita magistrada. Señorita magistrada, asimismo, en este mismo proceso, en este mismo expediente, la sala ha señalado pues de que la tutela de derechos es, tiene una característica, la cual es residual, ¿no? Conforme lo ha señalado la defensa técnica del acusado o del investigado, Ronald David Sotelo, señorita magistrada, ya en actuados, el abogado ha deducido la nulidad. La misma ha sido resuelta. Un momentito, doctora, voy a indicarla.
La misma que ha sido resuelta, pues, con disposición número 10 de fecha 12 de junio del año 2023, ¿no? Donde se ha declarar infundada la nulidad deducida por Ronald David Sotelo Montoya en los seguidos contra Roger Rojas Alvarado y Ronald David Sotelo Montoya. Entonces, solicitamos que también, ya lo argumentado, sea tenido en cuenta por su judicatura, señorita magistrada. Sin embargo, también, ante los hechos señalados, el Ministerio Público pues va a también señalar lo siguiente. Señorita magistrada, la defensa técnica ha señalado de que con disposición número 1 se ha aperturado investigación, ¿no? Disposición número 1 de fecha 17 de agosto del año 2022, se ha aperturado investigación contra Roger Rojas Alba. Sin embargo, señorita magistrada, se ha tenido en la condición de testigo a la hora investigado Ronald David Sotelo Montoya, a quien se le ha notificado, pues, ¿no? Desde la disposición número 1 y las otras disposiciones, las providencias, ¿no? A su patrocinado, pero en condición de testigo, doctora. Sin embargo, señorita magistrada, ¿no? La defensa técnica señala de que el Ministerio Público habría formalizado y dispuesto la continuación de la investigación preparatoria con disposición número 5 de 8 de febrero, ¿no? Donde se habría señalado el plazo de 60 días, lo cual es completamente falso, señorita magistrada, ¿no? Si nosotros nos remitimos a la disposición de formalización, que es la número 5 del 8 de febrero del año 2023, ¿no? Se dispone, primero, formalizar la investigación preparatoria por el plazo de 120 días en los seguidos en contra de Roger Rojas Alvarado, ¿no? Entonces, como volvemos a repetir, lo argumentado por la defensa técnica es completamente falso. Nos ha dicho que la formalización es de fecha 8 de febrero del año 2023 por 60 días y esta habría vencido el 7 de abril del año 2023. ¿Y cómo es posible que luego de haberse vencido este plazo se le ha incorporado como investigado a su patrocinado? Entonces, lo cual, como volvemos a repetir, es completamente falso, señorita magistrada. Efectivamente, señorita magistrada, con disposición número 8, luego de haber recepcionado la declaración testimonial, ¿no? O perdón, la declaración indagatoria del otro investigado, Roger Rojas Alvarado, ¿no? Donde detalla, pues, hechos, ¿no? Que hacen presumir al Ministerio Público que también en estos hechos en materia de investigación tendría participación el ahora investigado a Ronald David Sotelo Montoya. Y esa consecuencia de ello, señorita magistrada, que en la disposición número 8, ¿no? De fecha 19 de mayo del año 2023, donde se, valga la redundancia, señorita magistrada, tenemos, ¿no? que precisar que estamos dentro del plazo de los 120 días, ¿no? Señalados en la disposición de formalización, señorita magistrada, el cual también ha sido resuelto, pues, por su judicatura, ¿no? Ratito, señorita magistrada, si me permite, vamos a ubicar la resolución. Tenemos la resolución número 01 de fecha 16 de mayo del año 2023, mediante el cual, pues, su despacho, ¿no? Señala tener por comunicada la disposición fiscal, mediante el cual el fiscal provincial penal, ¿no? De la segunda Fiscalía Corporativa de Huancayo comunica este despacho a la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Nos indican también acá, en el 3.3 de esta resolución,
El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales, lo cual, una vez más, se corrobora que lo que está señalando la defensa técnica, señorita magistrada, es completamente falso. Señorita magistrada, hemos señalado que con disposición número 8 se dispuso integrar como investigado a la hora al investigado Ronald David Sotelo Montoya. Señorita magistrada, en esta disposición se ha señalado de forma clara y precisa los hechos que se le imputan a la hora investigada. Tenemos en el 1.3, en el 1.4, en el 1.5, los hechos que se le vienen imputando al investigado, señorita magistrada. Señorita magistrada, esta disposición no ha sido válidamente notificada al acusado. A la hora investigado Ronald David Sotelo Montoya, señorita magistrada. Se le ha notificado con la denuncia y con sus anexos, doctora. ¿No? Como vuelvo a repetir, en un inicio, este señor, Ronald David Sotelo Montoya, tenía la condición de testigo, a quien se le venía notificando todas las disposiciones y las providencias a través de su WhatsApp, ¿no? Quien dio el visto bueno, señorita magistrada, para notificarle, porque este señor tenía en un primer momento, tenía su domicilio acá en el distrito de Ascensión, ¿no? A quien se le logró notificar de forma personal las providencias y las disposiciones en su condición de testigo. Pero luego vino al despacho y comentó de que él ya, por motivos de trabajo, se iba a la localidad de Lima, y motivo por el cual solicitó, pues, o él ha permitido que se le notifique estas disposiciones y providencias a través de su WhatsApp, señorita magistrada. Entonces, respecto a este documento, a la disposición 8, ha tomado conocimiento, ¿no? De forma personal a través de su WhatsApp, ¿no? Al cual se le ha juntado, como volvemos a repetir, la denuncia y sus anexos, doctora. Señorita magistrada, ¿no? Entonces, también tenemos, pues, la prórroga del plazo de investigación preparatoria, emitida con disposición número 9, de fecha 8 de junio del año 2023. A ello debemos señalar algo importante, señorita magistrada, ¿no? Está señalando de que no se le habría, de que se le ha incorporado indebidamente a la hora acusado, ya a nivel de investigación preparatoria, cuando la norma no permite eso, ¿no? Pero si nosotros recurrimos al artículo 336, señorita magistrada, que invoca como sustento legal la defensa técnica, voy a dar lectura. Artículo 336 del Código Procesal Penal, formulación y continuación de la investigación preparatoria. Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realizó aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito que la acción penal no ha prescrito, que no se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Señorita magistrada, si nosotros leemos el artículo 336 en algún extremo de este tipo penal, de esta norma, señala que se le prohíbe tajantemente al fiscal incorporar a un investigado en la formalización de investigación preparatoria, señorita magistrada. No vemos eso, señorita magistrada. Entonces, como volvemos a repetir, otra vez, ¿no? El abogado de la defensa del investigado, pues, está tratando de señalar cosas que no señala la norma. Señorita magistrada, estaremos también ya, ¿no? De repente, algunas preguntas que su despacho pueda formularnos para, de repente, si en algún punto nos hemos olvidado señalar, ¿no? Algún argumento de parte de la defensa del investigado, ¿no? Una vez más, señorita magistrada, solicitamos a su judicatura que la tutela de derechos solicitada por la defensa técnica del acusado sea declarado infundado. Muchas gracias, doctora. Solo una pregunta respecto a esta petición que el abogado dijo que le habría hecho a usted
de nulidad. ¿Cuál fue la respuesta que realizó su despacho? Doctora, efectivamente, como vuelvo a repetir, esa nulidad ha sido resuelto con la disposición, un momentito, doctora, si me permite ubicarlo, por favor. Un momentito, doctora. Con disposición número 10, doctora, la misma que también señorita magistrada, esta disposición número 10 de fecha 12 de junio del año 2023 ha resuelto la nulidad deducida por la defensa técnica del investigado Ronald David Sotelo Montoya y se ha declarado infundada esta nulidad, señorita magistrada. A nivel fiscal. Efectivamente, doctora, a nivel de la fiscalía, doctora. Y a nivel de la fiscalía entiendo entonces que no se ha tenido una petición de exclusión conforme usted manifestó. Señorita magistrada, como hemos señalado, ¿no? Ya en el expediente número 0018-2022, 3, raya 5001, raya JS, raya PS, raya 01, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en un caso resuelto, ¿no? De una tutela de derechos también solicitado por el expresidente Pedro Castillo, señorita magistrada, ha señalado de forma clara y contundente que necesariamente, antes de recurrir, ¿no? Al órgano judicial, en este caso, el que va a deducir una tutela de derechos previamente tiene que solicitarlo, ¿no? Ante la fiscalía. Y ese pedido no tenemos, señorita magistrada, ¿no? Ahora la defensa técnica de forma directa ha recurrido a su judicatura, señorita magistrada, solicitando la tutela de derechos. Gracias, doctora. Bien. Abogado, le escucho. ¿Se me escucha, doctora? Sí, le escucho. Ya. Estoy entrando en el celular, hay problemas con el audio. Doctora, en primer lugar, la Fiscalía, siendo que esto tutela de derechos, no nos ha reseñado cuál es la base constitucional de su proceder en este sede de tutela de derechos. Mire, para empezar, se apuntará a la Fiscalía un expediente 018 que no aparece en ninguna disposición fiscal, si tomamos nota, señora magistrada. Ninguna disposición fiscal en esta carpeta habla de este expediente 018. De otro lado, ese expediente 018 del señor Pedro Castillo no sienta doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para la judicatura ni la Fiscalía. Y reitero, en ninguna disposición fiscal la Fiscalía la cita. Máxime que es un caso bastante reciente. Luego, la Fiscalía dice que esto es de un contexto estrictamente residual. El artículo 71, cuando se trata de derechos constitucionales en sede de investigación preliminar o investigación preparatoria, dice claramente en el artículo 71, numeral 4, para contestar el extremo de la residualidad. Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares, que es nuestro caso, o en la investigación preparatoria, que también es nuestro caso, no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos, derecho a la defensa, derecho a la prueba, no son respetados, dice aquí que debe recurrirse a juez de tutela de la investigación, esto es vuestro despacho. Entonces, la norma indica y canaliza cuál es el procedimiento ante violación de derechos constitucionales, esto respecto al juez de investigación preparatoria, esto es vuestro despacho. Entonces, con eso queda bastante claro el procedimiento y la residualidad que postula el fiscal. Y de otro lado, la nulidad efectivamente fue resuelta en junio. Señora jueza, dice el señor fiscal que no se ha violentado el derecho de defensa porque ha sido notificado mi defendido en condición de testigo. Y dice que se le ha notificado las disposiciones desde la 1 en adelante a su WhatsApp. Pregunta de derecho procesal, penal. ¿A los testigos se notifican las disposiciones y las providencias? Cuando son testigos simplemente se les cita a cierto día y a cierta hora para que declaren lo que sea porque son testigos. En todo caso, el que tiene derechos procesales penales, señora jueza, es el imputado, no el testigo. Y el imputado tiene derecho en el artículo 71 del Código Procesal Penal, dice 71 numeral 1. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor sus derechos que la Constitución, derecho de defensa, derecho a la prueba, y que la ley le concede ¿desde cuándo?
Recuerde que la investigación inició en agosto del año pasado, señor magistrado. Desde el inicio de las primeras diligencias de investigación, que no se ha dado el caso. ¿Y hasta cuándo? Hasta la culminación del proceso. Y el numeral 3 dice, perdón, numeral 2, literal A, tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. Bien, ¿cuál es el cargo penal que se ha trasladado por la Fiscalía a mi defendido? Sí, como está reconociendo el señor fiscal, formalizada la investigación en febrero, mi defendido no era parte en la investigación, no era un investigado formalizado. Y finalmente es en junio de este año en que recién dicho personaje es incorporado a la investigación, perdón, 22 de mayo. Entonces, ¿qué cargo pudo conocer? También ha dicho el señor fiscal, que es falso la tesis de plazo vencido. La defensa ha tenido por necesidad que pedir a la Fiscalía nos entregue copias de lo que existe en carpeta fiscal. Y en la carpeta fiscal, hablando de plazo, nos ha salido la copia de la disposición de formalización, reitero, en que no somos parte, pero también la disposición de formalización en su primera, segunda, tercera, cuarta, quinta página, 1, 2, efectivamente, en la quinta página, señora magistrada, se lee lo que le estoy diciendo. Disposición de formalización, disposición número 5, 8 de febrero, quinta página. Ítem número 8. El plazo, lo estoy leyendo, de investigación preparatoria de 120 días, prorrogable por 60 días adicionales. Lo que sucede, señora magistrada, es que ¿en qué plazo de defensa de investigación preliminar mi defendido pudo haberse defendido? En ninguno, porque no era parte. ¿En qué plazo de la investigación preparatoria pudo haberse defendido mi defendido? Si el señor fiscal acaba de señalar que le han hecho ciertas notificaciones, no dice cuáles, vía WhatsApp. Autoriza la norma penal a trasladar los cargos al investigado vía WhatsApp. Y de ser así, ¿cómo puede inferirse que efectivamente el investigado conoce los cargos cuando recién se le ha hecho parte de la investigación a partir de mayo de 2023? Y como dice el señor fiscal, el investigado vive en Lima. Ha siquiera citado la notificación de la disposición en Lima, donde vive en su domicilio RENIEC, el investigado, para poder decir que el investigado conoce los cargos. La Fiscalía no ha citado ninguna notificación trasladando el cargo penal de la investigación preliminar y menos de la investigación preparatoria al señor investigado. Entonces, ¿cómo puede inferirse que conoce los cargos? ¿De qué cargo penal es el que debe defenderse el investigado? ¿Cuál es el elemento o los elementos de convicción que el investigado debía conocer o pudo cuestionar y que no se le permitió porque ya no había plazo? Entonces, también ha citado el señor fiscal, señora magistrada, el artículo 336 para justificar, o para decir, en todo caso, con todo respeto, me retracto, para decir de que algunos extremos, bueno, creemos, dijo, que algunos extremos se fundaran en el 336. El 336, señora jueza, de manera literal, ni siquiera da lugar a interpretaciones. Si de la denuncia, que no conocemos, lo estoy leyendo, del informe policial, que no lo conocemos porque no hemos sido parte, o de las diligencias preliminares que se realizó, que tampoco conocemos porque no hemos sido parte, dice, si de esos 3 ítems aparecen indicios reveladores de resistencia a un delito, entonces se formaliza. Pero en esos estadios, reitero, mi defendido no ha sido investigado. ¿Cómo podía conocerlo? ¿Y cómo podía el señor fiscal decir que si esto es amparable o esto debería amparar la tesis de que se debe formalizar a una persona no investigada? Como la norma procesal penal es bastante clara, esos vacíos se encuentran en el título preliminar bastante cubiertos, señor magistrado. Porque la lectura fiscal es que ellos no encuentran nada irregular allí, porque claro, es una lectura afín al parámetro fiscal. No obstante ello, el modelo procesal penal que nos dice, si se quiere interpretar ello a favor de la Fiscalía para decir que no tenía derecho a la defensa del investigado, el artículo 7 del título preliminar, señora jueza, el artículo 7 nos dice, numeral 3, la ley que coacta la libertad o los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido, incluso si fuese la ley, ¿no?, conferido,
o las partes o establezca sanciones procesales será interpretada restrictivamente. Interpretación a favor de la Fiscalía. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. La norma dice que la interpretación, si queremos transitar hacia ese contexto, tiene que ser a favor del imputado por los derechos que tiene. No se puede coactar la libertad o los derechos procesales, en este caso de la defensa, máxime que el 139 de la Constitución dice que el único derecho constitucional irrestricto e inviolable es la defensa. Tan es así que el artículo 7 del título preliminar también lo confirma en su numeral 1. Toda persona tiene derecho inviolable, señora magistrada, e irrestricto a que se le informe sus derechos y demás. Es decir, procedimentalmente y en sede constitucional, el único derecho inalienable, inviolable es el derecho a la defensa, que en sede de investigación preliminar se ha violentado completa y absolutamente respecto de mi patrocinado, y en sede de investigación preparatoria, la Fiscalía habría incorporado la investigación, ahí este es un bonito tema, 336. ¿Existe base legal, señora magistrada, para incorporar la investigación preparatoria a quien no ha sido investigado, a quien no ha sido investigado en sede preliminar, ni tampoco en investigación preparatoria? El señor fiscal no nos ha dicho cuál es la base normativa que ampara la incorporación al final de la investigación preparatoria de un investigado que no fue formalizado. Esto es, ¿debe el investigado ser ahora formalizado sin haber sido investigado y sin derecho a participar en la prueba, ni a la producción o al cuestionamiento de las pruebas que ella dice? Por ejemplo, en la disposición que dice la Fiscalía que ampara la incorporación de mi defendido, o hace mi defendido, primero que no cita la base legal, y segundo, hace alusión a un testigo o una testimonial. La pregunta es, ¿podía siquiera mi defendido estar en esa diligencia de testimonial para poder cuestionarla o enriquecerla? No, porque no era parte. Esta testimonial que dice la Fiscalía se ha debido llevar a cabo, pensamos que en mayo, en el 1 de mayo, cuando mi defendido tampoco era parte de la investigación. Entonces, ¿qué prueba, por ejemplo, de esta o de las que se pide se excluya, mi defendido podía cuestionarla o podía aportar prueba? Ninguna. Entonces, ¿cómo puede inferirse, según la lectura fiscal, que no hay derechos constitucionales involucrados, violentados, cuando mi defendido no conocía la investigación, no pudo cuestionar ningún medio de prueba ni aportar ninguno porque no era parte de la investigación? Es más, si leemos, señora magistrada, damos lectura a la disposición que tiene por objetivo la integración, el 22 de mayo, en realidad la Fiscalía, a la Fiscalía, vuestro despacho le requirió solamente que precise cuál era el grado de participación del primer investigado. Y contestando ese grado de participación, la Fiscalía dice, entonces lo integramos al señor tal, pero eso según su oficio el 22 de mayo. Recuerde, señora jueza, que la investigación preliminar, la investigación preparatoria inició el 8 de febrero y el señor fiscal pide esta prórroga o integrando a mi defendido el 22 de mayo. Es en esa línea de razonamiento, señora magistrada, que las postulaciones fiscales no nos dicen la base constitucional y menos la base legal para integrar casi al final o en nula investigación preparatoria a un defendido o investigado, privándole de su derecho de defensa, y con esto termina, absoluto. Muchas gracias. Ministerio Público. Ministerio Público. Disculpe, doctora, no había activado el audio.
Disculpe, doctora. Doctora, debo de señalar lo siguiente. Si nosotros revisamos la tutela de derechos, ¿no? En su 4.2.1, ¿no? El recurrente señala el problema, la ley adjetiva desde el artículo 336 no permite la integración de la investigación con otro investigado. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, realizar de forma textual la norma antes señalada. El Ministerio Público no tiene por qué indicar, señorita magistrada, cuál es el sustento legal que le permite, ¿no? Incorporar al investigado o incorporar a una persona como investigado. Estamos realizando el debate respecto al pedido de la defensa técnica, señorita magistrada, no a un pedido del Ministerio Público. Señorita magistrada, como vuelvo a repetir, la norma o el artículo 336 del Código Procesal Penal en ningún extremo prohíbe al Ministerio Público que se incorpore a una persona como investigado, doctora. Más aún teniendo, señorita magistrada, en cuenta lo señalado por el artículo 321, ¿no? La investigación preparatoria, finalidad. La investigación preliminar no es parte de la investigación preparatoria, señorita magistrada. Entonces, ¿qué nos dice esta norma, señorita magistrada? Artículo 321 del Código Procesal Penal. La investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación. Entonces, ¿de qué manera el Ministerio Público se le ha limitado o se ha transgredido el derecho a su defensa del investigado, en este caso del señor Ronald David Sotelo Montoya, señorita magistrada? Señorita magistrada, ahora, respecto a lo señalado del expediente 018, nosotros traemos a colación esta resolución, señorita magistrada, ¿no? A efectos de poder, ¿no? Señalar, ¿no? Ya su judicatura tiene, pues, conocimiento con mayor experiencia, señorita magistrada, que en otros casos similares, ¿no? Ya se ha señalado que para interponer la tutela de derechos previamente, en este caso, la persona que va a solicitar esta tutela de derechos, tiene que solicitar al Ministerio Público qué actuaciones se tienen que excluir de la investigación. ¿Se ha hecho esto, señorita magistrada? ¿Se ha solicitado al Ministerio Público o se ha pedido la exclusión de alguna diligencia al Ministerio Público, señorita magistrada? No lo ha hecho la defensa técnica, ¿no? Directamente ha recurrido a su judicatura, doctora. Entonces, para interponer la tutela de derechos, necesariamente, señorita magistrada, ¿no? El recurrente debe de recurrir previamente al Ministerio Público, lo cual no lo ha hecho, doctora. Respecto a la residualidad, señorita magistrada, ya se ha señalado. Respecto a lo que nos ha dicho del testigo, señorita magistrada. Señorita magistrada, si a una persona se le comprende como testigo, simplemente de forma textual vamos a decir que se recabe la declaración de fulanito, sultanito y notifíquese. No es así, doctora. En las disposiciones, en las providencias que se señalan las diligencias, el Ministerio Público de forma completa, ¿no? En este caso, las disposiciones o las providencias, se cumple con notificar a todas las personas, incluyendo, ¿no? Al investigado, a los testigos, ¿no? Para que puedan concurrir al despacho fiscal a prestar su declaración indagatoria o su declaración testimonial. Entonces, se ha cumplido con notificar, doctora, en este caso, a este señor Ronald David Sotelo desde la disposición 1 y las siguientes disposiciones y las providencias que se han emitido, señorita magistrada, a través de su WhatsApp. Señorita magistrada, debo de señalar una vez más, en la disposición número 8, con el cual se dispone integrar como investigado a Ronald David Sotelo, si me permite, por favor, los hechos han sido detallados, señorita magistrada. 1.3.
quien actuado sobre la declaración del... Doctora, si me permite, por favor, voy a dar lectura textual. Quien actuado sobre la declaración del investigado Roger Rojas Alvarado de fecha 4 de mayo del 2023, donde ha señalado que ha laborado entre Discocha S.A. como cajero, no recordando la fecha de ingreso, habiendo culminado sus labores el 15 de mayo del 2022. El primer día de labores, el jefe de operaciones le entregó un usuario y una clave para el acceso de Windows y el acceso al sistema de la PC. Su jefe inmediato era la persona de Ronald Sotelo Montoya. El día 11 de noviembre del 2021 no se acuerda si laboró y que en todo caso, el día antes indicado a pedido de su jefe inmediato, Ronald Sotelo Montoya, no apagó su computadora y lo dejó encendido. Ello debido a que su jefe Sotelo Montoya le dijo que si lo apagaba, prender la computadora con su clave y su usuario iba a demorar. Y eso iba a generar perjuicio para los usuarios. Motivo por el cual el investigado Roger Rojas Alvarado dejó encendido la computadora y que esta persona, aprovechando que la máquina estaba encendida, podía acceder al sistema y realizar las transacciones, y para pagar las primas a los usuarios es necesario realizar la validación biométrica, la cual solamente lo podía realizar su jefe inmediato, Ronald Sotelo Montoya, y que aprovechando el horario de almuerzo donde Roger Rojas Alvarado dejaba la computadora encendida con su clave y su usuario, su jefe inmediato habría aprovechado para efectuar el pago de las primas del seguro del desgravamen de los clientes Ana María de la Fuente Sepúlveda, Epifania Morante Ipanaque, Valeriana Agripina Momani de Coaquira de Trujillo, Adriana Consuelo Pérez Carvajal, viuda de Yataco, Roberto Rodríguez Flores y Jenny Rodríguez Valles. Señorita magistrada, los hechos están detallados de forma clara y precisa, también en el 1.4 y en el 1.5. Entonces, ¿de qué manera se le habría limitado, señorita magistrada, su derecho de defensa al investigado Ronald David Sotelo Montoya, señorita magistrada? ¿De qué manera, doctora? No entendemos. Y a esta disposición, señorita magistrada, se le ha acompañado copia de la denuncia y sus anexos, doctora, con el cual pues el acusado ha tenido pleno conocimiento de los hechos que se le imputan en el presente proceso, asimismo también de la denuncia y de los anexos de la investigación, señorita magistrada. Y a eso, señorita magistrada, se debe de sumarse, pues como la defensa técnica también señala, ¿no? Ha solicitado el doctor Luis Apaza Meneses, ¿no? En fecha 31 de mayo, señorita magistrada, se ha constituido al despacho de la segunda Fiscalía Penal y al doctor se le ha entregado copias, ¿no? De la denuncia, sus anexos, señorita magistrada, y otros documentos, ¿no? Y él no podía alegar, pues, señorita magistrada, de que no conoce los hechos, ¿no? Entonces, ahora nos dice, señorita magistrada, de que ya cuando iba a culminar el proceso o la investigación, se le ha incorporado a su patrocinado como investigado, doctora. Debemos tener en cuenta, doctora, que el 4 de mayo del 2023 no se ha recabado la declaración del señor Roger Rojas Alvarado. Y a consecuencia de esta declaración, señorita magistrada, es que pues disponemos, ¿no? Que se incorpore en fecha 19 de mayo del año 2023 como investigado a Ronald David Sotelo Montoya. Señorita magistrada, sigue señalando de que el 22 de mayo del 2023 ¿no? Se ha formalizado la investigación preparatoria. Por 120 días, estamos hablando de 4 meses, doctora. 22 de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, doctora. ¿Cuándo se le ha incorporado al señor como investigado, doctora? El 8 de junio, perdón, el 19 de mayo del año 2023, doctora. ¿No está dentro de los 120 días que su despacho también nos ha otorgado, señorita magistrada? No se ha vencido el plazo, señorita magistrada. Incluso, doctora, estamos viendo, ¿no? Que con estas actitudes, la defensa técnica y el investigado vienen generando dilación en la tramitación del presente proceso, doctora. Señorita magistrada, por estos hechos, una vez más, recurrimos a su judicatura y solicitamos que esta tutela de derechos no sea declarado infundada, doctor. Muchas gracias, doctora. 2 minutos, el abogado. Gracias, señora jueza. Señora jueza, 2 minutos. Causa mucha extrañeza lo que dice el señor fiscal de que no tiene por qué dar cuenta de la base legal.
que les ha motivado a ello. El modelo procesal penal actual es de corte acusatorio con rasgos adversariales. ¿Y ello por qué? Porque ciertamente ha otorgado a la Fiscalía la facultad de investigar, pero todos los actos son controlados por la Judicatura, por lo tanto no estamos en un imperio fiscal. Ciertamente la Fiscalía, la Judicatura puede controlar esos actos arbitrarios mediante estos instrumentos. Entonces sí está obligada por el modelo acusatorio con actos adversarios de la Fiscalía a dar cuenta de sus disposiciones en la base legal que lo autoriza. Si no estaríamos ante una arbitrariedad convencional y autorizada por la ley, y esto no es así. Si con mucho respeto se solicita a su despacho que no aparece base legal para incorporar a una investigación preparatoria a un investigado que no ha sido investigado en sede preliminar y no tuvo derecho a ello, es porque no lo tuvo. Segunda lista, si dice el señor fiscal, y de hecho la investigación empezó el 8 de febrero, entonces los 120 días que dice acabarían pues el 7 de junio. Y si se incorpora el 22 de mayo a mi defendido como investigado, entonces se le está dando 8 días, 14 o 15 días para su, dentro de la investigación preparatoria. Estos 15 días, si fuese esa la lectura fiscal, es en esos 15 días de los 120 en que la defensa tiene que ejercer defensa, no pudiendo participar en toda la investigación preparatoria anterior y en toda la investigación preliminar, y puede inferir la fiscalía que no entiende cuál es el derecho vulnerado. El artículo 61 del Código Procesal Penal y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público habla de que se le encomienda a la Fiscalía el principio de objetividad y garantizar el derecho de defensa. De otro lado, nos ha mencionado nuevamente cuál es el WhatsApp y la base legal para notificar a un investigado vía WhatsApp. Nos ha mencionado cuál es la notificación de mayo 2022 o junio, reemplazando a mi defendido en su domicilio RENIEC, porque todos tenemos domicilio RENIEC, los cargos para que se defienda. Es verdad que el 31 de mayo la defensa ha pedido las copias, pero el escrito y también la nulidad, porque dice la fiscalía, me extraña mucho su postura porque dice que no podemos decir que no conocemos los cargos. La defensa, y también ha mencionado que allí no hemos pedido la nulidad, y está ahí en el primer escrito, nos apersonamos, pedimos copias y pedimos la nulidad de todos estos actos de investigación. Se la cosa, no es el primer acto en el cual nosotros estamos pidiendo su despacho, no. Y si usted pide la carpeta fiscal, va a corroborar esto. El 31 de mayo nos vimos obligados a pedir copia de todo lo actuado porque no conocíamos absolutamente nada, señora magistrada, hasta mayo 31 de este año. Entonces, a junio, porque la situación pasó en junio, pues habían días y no pudimos participar absolutamente de nada. Es en esa línea de razonamiento, señora magistrada, que entendemos, según la locución fiscal, que efectivamente no hay basamento ni constitucional ni procesal penal para prescindir del derecho de defensa y derecho a la prueba de un investigado en toda la investigación preliminar y en menos 14 días en toda la investigación preparatoria. Razonamientos por los cuales, con mucho respeto y pidiendo disculpas por haber excedido 2 minutos, pedimos declarar fundada la presente tutela. Muy amable. Ministerio Público, ¿algo más que decir? ¿Es todo? Doctora, creo que ya hemos hecho una exposición de lo señalado por la defensa técnica, doctora. Como vuelvo a repetir, estamos rebatiendo, ¿no?, el artículo 336, ¿no?, que supuestamente prohíbe al Ministerio Público incorporar a una persona como investigado luego de haber formalizado la investigación preparatoria, doctora, lo cual es completamente falso. La norma no prohíbe al Ministerio Público. Hemos señalado que el artículo 300, doctora, el artículo 321, doctora, ¿no?, que señala por respecto a la investigación preparatoria. La investigación preliminar es una subetapa de esta investigación preparatoria, donde nos permite recabar los elementos de convicción urgentes y necesarios, señorita magistrada, y también estamos en la investigación preparatoria, donde también, ¿no?, la norma nos permite reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, por lo cual no creemos que el Ministerio Público pues haya vulnerado el derecho de defensa del ahora investigado Ronald David Sotelo Montoya, señorita magistrada. Por estos fundamentos, señorita magistrada, una vez más solicitamos
a su judicatura que la misma sea declarada infundada, doctora. Muchas gracias, doctora. Bien, tomando en cuenta el tiempo que se han tomado para oralizar y para rebatir esta petición que hace la defensa, voy a pedirles unos minutos. Tengo audiencia dentro de unos 4 minutos. De no contar con defensa del Ministerio de Justicia, voy a retomar esta audiencia. Y si no, les diré lo que corresponda. Esperen, por favor, unos 6 minutos en la aproximación. Correcto, doctora. Gracias, doctora.
Bien, doctores, muchas gracias por esperar. Tomando en cuenta entonces lo reseñado y antes de proseguir, solamente quería preguntarle al representante del Ministerio Público sobre este extremo que él ha mencionado, que son las notificaciones que se habría hecho al investigado a nivel de WhatsApp. ¿Existe alguna acta o un documento con el que les autorice que ustedes le notifican por WhatsApp? No tenemos ninguna acta, doctora. Como le vuelvo a repetir, cuando empezó la investigación, el señor era testigo, doctora, ¿no? En un primer momento nos indicaron que su domicilio quedaba ahorita no lo tengo en mi cuaderno auxiliar, doctora, en el distrito de Ascensión, donde se logró notificar una de las providencias, pero en su calidad de testigo. Y él vino al despacho y ahí comentó pues de que ya por motivos de trabajo se estaba yéndose a la localidad de Lima, ¿no? Y él es donde nos dejó su teléfono ahí, doctora. Y como tenía la condición de testigo, pues no vimos la necesidad de repente de dejar una constancia, un acta, doctora. Pero cuando usted oraliza o rebate lo que dice el abogado, usted manifiesta que él les autorizó que le notifican por WhatsApp. Entonces, ¿en qué momento les autorizó? Como vuelvo a repetir, doctora, esto fue en su condición de testigo, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos la constancia de la notificación de la disposición número 8, con el cual se le incorpora como investigado, doctora. Eso tenemos el asistente, ¿no? Llama al celular número 938814932, ¿no? Que es de propiedad de la orden investigado, Ronald David Sotelo Montoya, ¿no? Y ahí, previa conversación, él autoriza también, ¿no? Que esa disposición se le envíe a través de su WhatsApp, doctora, porque él estaba en Lima, ¿no? Eso es lo que le Es podemos decir, decir. ustedes nunca notificaron la disposición a su domicilio real. Sí, doctora, eso no se hizo, doctora. Bien, el doctor Apaza, ¿cuándo se persona? Formalmente. Un momentito, doctora, voy a ubicarlo. El 30 de mayo presenta el escrito, doctora, en mesa de partes de la segunda fiscalía, doctora. Bien. Tomando en consideración lo manifestado, este despacho emite la resolución correspondiente. Resolución siguiente, huancavelica a la fecha, todos vistos oídos. Del ingreso a este despacho de la solicitud de tutela de derechos promovido por la defensa del investigado Ronald David Sotelo Montoya, y tomando en consideración que ha peticionado ante este despacho una tutela de derechos, se tiene como consideraciones iniciales lo primero. La defensa de Ronald Sotelo Montoya realiza el día de la fecha su tutela de derechos presentada ante este despacho con fecha 20 de junio del año 2023, la misma que se basa en lo siguiente.
precisa que como tutela de derechos la está dirigiendo contra, o más bien solicita este despacho una tutela de derechos a fin de que se le notifique la disposición número 8 del 19 de mayo del 2023 los elementos de convicción que han acopiado durante la investigación preliminar iniciada el 17 de agosto del 2022 y los acopiados en la investigación preparatoria iniciada el 8 de febrero del 2023. Con esto solicita la exclusión de la testimonial de Luigi Castañeda Aguirre, realizada el 5 de diciembre del 2022, la declaración indagatoria de Roger Rojas Alvarado, realizada el 4 de mayo del 2023, y la carta notarial de despido fechada 15 de septiembre del 2022, presentada a la Fiscalía el 5 de diciembre del año 2022. Solicita asimismo que una vez este despacho declare fundada la tutela de derecho, se le notifique a su defendido con la denuncia primigenia, con sus pruebas, con la disposición de apertura de investigación preliminar, con sus elementos de convicción y con los actos de investigación y la disposición fiscal motivando la incorporación a la investigación preparatoria, conteniendo además los elementos de convicción en los que no habría participado esta parte procesal, solicitando, conforme antes manifesté, la exclusión de esta testimonial, indagatoria y documentales. Tomando en cuenta lo reseñado, la defensa de Ronald David Sotelo Montoya precisa que primigeniamente su patrocinado fue comprendido como testigo. Sin embargo, y después de esto, el Ministerio Público de manera incorrecta amplia investigación en contra de su defendido, considerándolo ya no como testigo, sino como investigado. Circunstancias por las que precisa que a partir de esto se melle sus derechos, pues jamás se le notificó, jamás se le puso el conocimiento estos hechos materia que ahora son de tutela de derechos, por lo que habrían vulnerado su derecho a la defensa y el derecho a la prueba, tomando en consideración lo que establece el Código Procesal Penal, y tomando en consideración, ha mencionado el artículo 336 y para adelante, respecto a la investigación preparatoria. Tomando en consideración esto, precisa que su patrocinado habría sido limitado a ejercer su derecho de defensa durante el lapso que habría iniciado la investigación. Y es más, que primigeniamente manifestó la investigación, la formalización de investigación preparatoria dispuso un plazo de 60 días y vencido el mismo plazo es que el Ministerio Público habría comprendido, habría integrado en su disposición, mejor dicho, a Ronald David Sotelo Montoya como presunto autor, es decir, como ya un investigado en la causa, más no como testigo. Pese a que conforme manifestó, ya habría precluido el plazo que primigeniamente habría realizado en la formalización de investigación preparatoria. Tomando en cuenta lo dicho, le he corrido traslado a la defensa, mejor dicho, al Ministerio Público, el que ha manifestado que la tutela de derechos tiene carácter residual y que por tal, primero, siendo un requisito de admisibilidad ante este despacho, la defensa jamás le ha solicitado al Ministerio Público la exclusión de tal o cual documentación. Lo único que le ha solicitado ha sido una nulidad que precisa ha sido resuelta por ese despacho todavía en junio y que consecuentemente lo habría peticionado ante este despacho también y que él mismo lo ha resuelto, nos ha manifestado. Tomando en cuenta este extremo, es que al no haberle solicitado al Ministerio Público y ser de carácter residual en la tutela de derechos, debe de pleno derecho declararse improcedente por no haber cumplido este extremo. Luego, y ya yéndose al fondo del pedido que hace la defensa respecto a esta tutela de derechos, menciona el Ministerio Público que la formalización de investigación preparatoria en este proceso deviene de fecha 8 de febrero del año 2023, en lo que no hierra la defensa de Ronald Sotelo Montoya. Sin embargo, sí hay un error cuando precisa que eran 60 días, pues al momento de formalizar consignó que se trataba de 120 días el plazo de formalización, dentro de los que, con disposición de fecha 19 de mayo, se ha incluido, se ha integrado, se ha comprendido a Ronald Sotelo Montoya como también como investigador en la causa, quien primigeniamente habría sido testigo conforme ha manifestado el Ministerio Público, pero se le ha comprendido a raíz de la investigación que sustenta su despacho y que finalmente le habría sido emplazado a través del WhatsApp,
La disposición número 8, pues, menciona en la Fiscalía que esta parte procesal, es decir, Ronald Sotelo Montoya, al momento que se apersona al Ministerio Público, todavía tenía la condición de testigo. Al tener la condición de testigo, él autorizó a que se le emplacen las notificaciones de las disposiciones o providencias a través de su WhatsApp. El Ministerio Público tomó esa precisión por parte de Ronald Sotelo Montoya de manera general, tanto que la disposición 8 en la que integran, en la que comprenden a Ronald Sotelo Montoya como investigado en la causa, también se le emplazan a través del WhatsApp. Sin embargo, también precisa que no le han notificado otra disposición a través de su domicilio real, pues desconocen o viviría en Lima y eso es lo último que sabe. Entonces, a partir de este hecho y aun cuando no le hubiera mencionado la defensa respecto a la notificación, es un extremo que este despacho verificará en un momento. En torno a la tutela de derecho primigeniamente expuesta por la defensa de Ronald Sotelo Montoya, la misma se basa en una vulneración del derecho de defensa y el derecho a la prueba, por lo que solicita la exclusión de estos elementos de convicción que a la fecha han sido copiados por el Ministerio Público. Tomando en cuenta la reseña que hace, dentro de lo que manifiesta la propia defensa y el Ministerio Público, hacen presente el extremo de la tutela y su carácter residual. Tomando en cuenta este extremo, la defensa también le solicita cuál sería el sustento legal para valerse de que que la tutela de derechos es de carácter residual. El Ministerio Público también plasma su realización, nos invoca la resolución en el caso Pedro Castillo, lo que ha manifestado la Corte Suprema. Tomando en cuenta estos extremos netamente concretos para desarrollar en este despacho, precisa sobre la tutela de derecho. La Corte Suprema de Justicia de la República ha abordado el problema ya de la exclusión de material probatorio conforme está precisionando la defensa de Ronald Sotelo Montoya. Esto en el Acuerdo Plenario 4/2010. Pero, ¿por qué lo menciona? Porque en este caso, o cuando lo menciona, hablaba de un material probatorio obtenido ilícitamente. Entonces, existe un acuerdo plenario, el del 16 de noviembre del año 2010, en cuyo fundamento 11 se describe que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es la protección, el resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado, que son reconocidos por la Constitución y por las leyes. Entonces, el juez de investigación preparatoria se erige en un juez que garantiza estos derechos a nivel preliminar y de investigación preparatoria, con su función de control ante la vulneración de uno o varios de los derechos que se habrían violentado, alegados por quien concurre como agraviado, imputado agraviado o imputado que busca que el juzgado de investigación preparatoria finalmente erija y exprese los derechos que habrían sido así violentados. Esta disposición o la tutela de derechos se basa netamente en lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, responsabilizando al Ministerio Público o hasta la Policía Nacional del Perú del agravio. En otras palabras, la finalidad de una audiencia de tutela es que el juez determine desde esta instancia y actuación de las partes si se ha vulnerado o no el derecho a la garantía constitucional prevista en esta norma, que realiza con esto un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio reparando, subsanando o hasta protegiendo los derechos. En el fundamento 17 de este acuerdo plenario se dispone que se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente en los casos en que ésta sea la base de sucesivas medidas, diligencias, siempre que no exista otra vía para alcanzar este propósito y tenga que ver con la vulneración de los derechos del imputado. A partir de este extremo, se erige en el acuerdo plenario antes mencionado, 4/2010, que la tutela de derechos tiene carácter residual. Menos cierto no es cuando la propia Corte Suprema establece en el acuerdo plenario en mención que no significa cuando va uno a peticionar tutela de derechos que el imputado o el abogado defensor cuestionen a través de una audiencia de tutela cualquier tipo de disposición o cualquier tipo de requerimiento que haya hecho el fiscal, pues solamente se pueden cuestionar requerimientos ilegales que vulneran derechos fundamentales relacionados con los que se encuentran compelidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, aquellos requerimientos o disposiciones que vulneran estos derechos fundamentales, pero que tienen vía propia para finalmente ser peticionados al Ministerio Público o hasta la Policía Nacional del Perú,
no pueden ser sustentados bajo una tutela de derechos, pues conforme se ha manifestado, este tiene carácter residual y así lo ha plasmado el Acuerdo Plenario 4/2010 y se sigue erigiendo en los distintos pronunciamientos que tiene la Corte Suprema respecto, siendo una, en el caso Pedro Castillo, que como bien ha manifestado la defensa, no constituye un precedente vinculante, pero sí estamos ante un acuerdo plenario en el que se han establecido de manera uniforme cuáles son las aristas que deben de tomar los juzgados para finalmente verificar este tipo de pedidos. Entonces, tomando en cuenta este extremo primigenio y tomando en cuenta la vulneración que asume la defensa se habría realizado en esta investigación preparatoria, debo mencionar, primero, respecto al derecho de defensa. El artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú ha establecido que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia de un debido proceso, además de la tutela jurisdiccional, reconociendo el derecho de defensa la Constitución en su artículo 139, numeral 14, en virtud del que se garantiza que los justiciables en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, no deben quedar en estado de indefensión, ya sea en materia civil, mercantil, penal, laboral o en otros. El contenido constitucional protegido del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida por actos concretos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Esto está plasmado por el Tribunal Constitucional en las sentencias 582-2006, proceso de amparo, 5175-2007, habeas corpus. Entonces, el ejercicio de derecho de defensa tiene una especial relevancia en el proceso penal, pues tiene una doble arista, una material referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en el que ha tomado conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra arista, la formal, en la que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, que se asesore y encuentre el patrocinio de un abogado para su propia defensa. Con el asesoramiento y patrocinio de este se garantiza este aspecto formal en el derecho de defensa. Tomando en cuenta ambas dimensiones, forman parte del contenido protegido por el derecho de defensa. El derecho, entonces, a no quedar en estado de indefensión se conculca siempre que los titulares de estos derechos se ven impedidos de poder ejercer los medios legales suficientes para defenderse. No obstante, también lo ha dicho el Tribunal Constitucional, no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de este derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación por parte del órgano que investiga o por parte del órgano que juzga al individuo. Esto también ha sido sentado por el Tribunal Constitucional, proceso 582-2006, proceso de amparo, y en el proceso de habeas corpus, 5175-2007. Entonces, bajo este extremo, también debo precisar, en cuanto al derecho a la prueba que plasma la defensa, este derecho a la prueba es un componente que se encuentra dentro de la tutela procesal efectiva, pues conforme el Tribunal Constitucional también lo ha referido, constituye un elemento natural del derecho. Por ello, es necesario proteger a través de procesos constitucionales el derecho a la prueba cuando ésta es vulnerada. Tomando en cuenta el extremo del derecho a la prueba, se tiene que es una de las garantías que le asiste a las partes de un proceso, la de poder aportar, observar, presentar medios probatorios necesarios que finalmente posibiliten crear convicción en el juzgador de que sus argumentos son los correctos y no en todo caso los que está invocando la parte contraria, que en este caso podría ser el Ministerio Público u otros. De esta manera, si es que no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, podríamos estar hablando de una vulneración del derecho a la prueba. Pero ¿qué pasa si finalmente sí se tuvo la oportunidad de presentar, de observar o de hasta peticionar qué medios de prueba son necesarios para finalmente crear convicción a su favor? Pues no estaríamos aún ante una vulneración del derecho a la prueba. Es más, el derecho constitucional a probar precisa también que se encuentra orientado a los fines propios de una tutela del derecho, pero afín al debido proceso. Tomando en cuenta estos extremos, puedo precisarles de manera
primero, ¿no? Sustancial, conforme ha manifestado la propia defensa y el Ministerio Público, que en este caso, Ronald Sotelo Montoya se erigió primigeniamente como testigo. Hurto simple, delito investigado, y otros en agravio de financiera Credit Scotia, al momento que se formaliza la investigación preparatoria. Esto es el 8 de febrero del año 2023. Sin embargo, cuando se lo tiene por comprendido como parte, ya no testigo, sino como parte activa en el proceso, ya un investigado, esto se hace en fecha 19 de mayo del 2023. ¿Qué sucede? Y esta es la invocación que hace ya la defensa, que entre el lapso de la formalización de investigación preparatoria y la integración o la disposición donde integran a su patrocinado como parte procesal, como investigado, ya se habría sobrepasado el tiempo que la norma establece, por lo que su integración habría sido incorrecta, fuera de plazo, ilegal, ilícita. En torno a ello, entonces, uno atisba la formalización de investigación preparatoria y verifica que en efecto esta ha sido realizada en fecha 8 de febrero del año 2023. ¿Cuándo es que se integra a Ronald Sotelo Montoya como investigado? Se integra a él en fecha 19 de mayo del año 2023. ¿Y qué es lo que dice la formalización de investigación preparatoria? Dispone la formalización de investigación preparatoria por el plazo de 120 días. Estamos hablando de 4 meses, tomando en consideración de manera aritmética cuando inició, esta finalizaba el 8 de junio del 2023, el mismo día en que el Ministerio Público ingresa su prórroga de investigación preparatoria por otro lapso. Por 60 días naturales. A la fecha se encuentra en esta prórroga por 60 días naturales. Entonces, primer extremo, cuando lo invoca la defensa, y ya yéndonos al tema de fondo, aun cuando este despacho precisó que esta tutela es de carácter residual y que la defensa jamás ha cumplido con peticionarle al Ministerio Público una exclusión de estos medios de prueba porque presuntamente habrían vulnerado los derechos de su patrocinado, jamás lo hizo. Y por este solo hecho, conforme ha establecido el Acuerdo Plenario 4-2010, en los numerales que he citado, 13, 14 y 19, fundamentos 13, 14 y 19 de este Acuerdo Plenario del 16 de noviembre del año 2010, resulta que de pleno derecho la tutela es improcedente por no haber cumplido con ese requisito esencial para peticionar la tutela de derechos. Y aun cuando la defensa ya ha precisado que no se trata, en el caso de Pedro Castillo, de un criterio vinculante, este despacho tiene a bien precisar que este acuerdo plenario sí vincula a los jueces y en todo caso ya es establecido no solo en una resolución, sino en varias sentadas por la Corte Suprema, que la tutela de derechos es de carácter residual. Pero bueno, yendo al fondo, a lo que peticiona. El primer extremo, la formalización de investigación preparatoria, fecha de inicio y fecha de fin. Fecha de inicio, 8 de febrero del 2023, 4 meses cumplidos, 8 de junio del 2023. La integración de Ronald Sotelo Montoya como investigado, fecha 19 de mayo del 2023. En conclusión, se encuentra dentro del plazo que la norma establece, pues está integrado dentro de los 120 días que primigeniamente el Ministerio Público ordenó la formalización de investigación preparatoria y que a la fecha incluso se encuentra prorrogado, pues el último día, el 120º día, es que ingresa una prórroga y a la fecha este despacho le ha otorgado la prórroga por 60 días. Tomando en cuenta este extremo, no merecería amparo, aún cuando hubiese sido posible el análisis bajo los extremos antes mencionados, lo que ha mencionado la defensa de Ronald Sotelo Montoya. Ahora, en el extremo mencionado también por esta defensa, de la integración, de que cómo es posible que su patrocinador haya sido integrado si finalmente era testigo y luego pasó a ser un investigado. Se tiene pues el principio de progresión. Estamos ante un hecho que primigeniamente inició con una sospecha inicial. Esto basado también en lo que establece la propia Corte Suprema, ¿no? Los grados de sospecha. Si empezó con una sospecha inicial, teníamos a la fecha presuntos indicios en la causa, los mismos
que bajo este principio de progresividad van aumentando como escalones y vamos subiendo a verificar si nos encontramos o no, una vez finalizada la formalización de investigación preparatoria, con el otro grado de sospecha que necesitamos para acusar, que es la sospecha suficiente. Y si no lo tenemos, en todo caso, el Ministerio Público tendrá bien solicitar lo que corresponda. Sin embargo, y tomando en cuenta que se inició con una sospecha inicial simple, en la que Ronald Sotelo Montoya no estaba comprendido, luego se pasó a una reveladora, por la que finalmente se inició la formalización de investigación preparatoria. A la fecha se encuentra el Ministerio Público con esta sospecha. Dentro de esta, erige también, y no es que la norma lo prohíba, que los despachos fiscales durante la investigación puedan integrar, puedan realizar imputaciones subsidiarias, puedan realizar lo que corresponda, siempre que, claro está, las partes procesales sean notificadas conforme corresponde. No a través del WhatsApp, sino a través de los medios que corresponden, en este caso, a través de los domicilios, pues si finalmente se consigna a una parte como, ya no como testigo, sino como investigado, lo mínimo que debió haber hecho el Ministerio Público era notificarle y ponerle a conocimiento que ya no es testigo, sino que ahora es investigado. Y como investigado tiene el derecho de defenderse, tiene el derecho de conocer cuál es la imputación que se dirige en su contra. Y a partir de esto, no soslayar los derechos que a esta parte le corresponden. Tomando en cuenta este extremo, el despacho también le pregunta al Ministerio Público si Sotelo Montoya habría autorizado de manera documentada o con algún escrito, dejando en acta que se le notifica por WhatsApp, pues no lo ha hecho. Y esto sí es un extremo que debe ser, o que para este despacho merece atención, pues aun cuando se encuentren en una formalización o hasta en una investigación preliminar, las partes procesales tienen derecho a conocer los cargos por los que se encuentran investigados y a partir de ahí ejercer su derecho de defensa. En el presente proceso ha suscitado esta anomalía, pues a Ronald Sotelo Montoya, comprendido como investigado, se le emplaza con la disposición número 8 que lo comprende como investigado, pero a través del WhatsApp. No dando mayores razones, el Ministerio Público pues precisa que se iba a elaborar o se iba a la ciudad de Lima, que no vive aquí, pero que finalmente habría autorizado. Sin embargo, cuando se le pregunta si existe un acto o algún documento que autorice esto, nos precisa que no. Pero que él, en todo caso, habría autorizado cuando era testigo, más no cuando era investigado. Lo que sí refrenda en una vulneración al derecho de defensa de esta parte procesal. Luego, le pregunta este despacho a partir de cuándo se apersona su defensa y nos hace saber el Ministerio Público que a partir del 31 de julio del 2023, el despacho o el abogado de Ronald Sotelo Montoya se apersona a su despacho y finalmente se le emplaza, se le notifica toda y cada una de las disposiciones que han emanado del Ministerio Público, tomando en cuenta este apersonamiento de una u otra manera, y esto bajo las normas que establece nuestro código. La defensa de Ronald Sotelo Montoya, quien el día de la fecha ha oralizado su tutela de derechos, pues convalida este extremo, pues él se erige como su defensor y a partir de esta fecha él toma conocimiento de los hechos en materia de imputación en contra de su patrocinado, pues como bien ha dicho, y no es que no se haya opuesto a lo que manifestó el Ministerio Público, él ha recabado toda la información de esta carpeta fiscal. Ha mencionado en varias oportunidades que se ha visto en la obligación de solicitar las copias de la carpeta fiscal. Tomando en cuenta ello, este despacho verifica que la defensa, en fecha 31 de julio del 2023, convalida este error que pudo haber tenido el Ministerio Público y a partir de esta fecha toma conocimiento de los hechos en materia de la causa. Entonces, alegar a partir de aquella fecha que tenía desconocimiento de que su patrocinado dirigía como investigado, pues no es cierto, pues él ya sabía y tenía las copias de las disposiciones y de las providencias que pudieran haber emanado y constan en la carpeta fiscal. Entonces, al tener conocimiento, no podría alegar que se le ha impedido o limitado ejercer su derecho de defensa, o menos, ejercer su derecho a la prueba, pues tenía expedito la oportunidad de solicitarlo ante este despacho fiscal, pero conforme manifiesta el Ministerio Público, no lo habría realizado, ni siquiera para el pedido de exclusión, y tampoco lo habría realizado para de pronto invocar
algún medio de prueba o hasta observar algún medio de prueba. Sin embargo, y con la prórroga que todavía se tiene en este proceso, el plazo queda pendiente. Entonces, si estaríamos hablando de una conclusión de investigación preparatoria, de pronto sí nos encontraríamos ante un contexto en el que Ronald Sotelo Montoya ya no va a poder realizar su derecho a la prueba, ni va a poder evidenciar ninguno, y con esto sí se le estaría vulnerando el derecho de defensa. Sin embargo, a partir de que su abogado se apersona a este proceso de manera formal y concurre al despacho fiscal para que se le notifique todas y cada una de las disposiciones, termina con convalidar el error que primigeniamente hubiese tenido el Ministerio Público, lo cual, claro está, no limita que este despacho exhorte al Ministerio Público a que cumpla sus funciones de manera diligente. Y con esto, pues, finalmente no se vulnere el derecho de alguna de las partes procesales. Tomando entonces en cuenta lo mencionado y habiendo atisbado que en efecto para este despacho, por cuestiones formales, nada más la tutela de derechos recaería en improcedente, esto no es menoscabo para que este despacho se pronuncie respecto a las notificaciones y exhorte al Ministerio Público a ser más diligente en el cumplimiento de sus funciones. Tomando en cuenta lo manifestado, este despacho y bajo el principio de la legalidad declara, primero, improcedente la postulación de tutela de derechos por parte de la defensa de Ronald Sotelo Montoya por no haber invocado primigeniamente ante el Ministerio Público la exclusión de estos medios de prueba y su presunta vulneración, habiendo concurrido de frente al despacho penal, pese a que esta es una tutela que tiene carácter residual, conforme lo establecido el Acuerdo Plenario 4/2010 del 16 de noviembre de 2010, Fundamentos 13, 14 y 19, Fundamentos Jurídicos. Luego, exhórtese al Ministerio Público a ser más diligente en el cumplimiento de sus funciones y con esto notificar a los comprendidos en la causa a través de sus domicilios reales, no a través del WhatsApp, pues este es un diligenciamiento que conforme ha manifestado la Corte Suprema, se adiciona a la notificación que se debe hacer de manera formal al domicilio que erige quien se encuentra como investigado. Esto bajo responsabilidad funcional, por lo que tiene el Ministerio Público la obligación de notificar a Ronald Sotelo Montoya con las disposiciones y requerimientos que emanen a partir de la fecha, además de su domicilio procesal, en caso así sea necesario, en el domicilio real de Ronald Sotelo Montoya. Téngase entonces por resuelta la tutela de derechos y les pregunto a las partes procesales si están conformes o no. Ministerio Público. Conforme, doctora. Defensa del investigado. Gracias. Interpongo recurso de apelación, lo haré en el plazo de ley. Muy mal. Con lo manifestado entonces, este despacho tiene por interpuesto el recurso de apelación por parte de la defensa de Ronald Sotelo Montoya. En consecuencia, le otorga el plazo que está peticionando y una vez que sea fundamentado, se eleven los actuados. En caso de no serlo, se detenga por no interpuesta y se prosiga con el trámite de acuerdo a la naturaleza de la presente causa. Concluyo audiencia, notificados en el acto. Cierro grabación siendo las 5 de la tarde con 14 minutos. Permiso con todos. Buenas tardes con todos.